Para el desayuno vamos a ir con un desayuno básico, clásico aquí en mi casa y son huevos con verduras, pero para hacerlo un poco más delicioso estoy agregando ese queso cottage que no solamente va a agregar sabor, sino también nos va a ayudar a agregar proteína. Les comento que estoy tratando de consumir al menos 30 gramos de proteína en el desayuno. A veces se nos hace un poco difícil hacer esto y probablemente ustedes ya han escuchado en muchos lados que un huevo o dos huevos en el desayuno no es suficiente proteína y es muy cierto. Así que aquí es donde yo voy a utilizar el queso cottage. El queso cottage es muy alto en proteína. Puedes conseguir el queso regular o el queso light. Yo estoy utilizando el light y no solamente le va a agregar proteína, sino que le agrega un sabor delicioso a estos huevos, que lo único que vamos a hacer es combinarlos con verdura, con el queso y vamos a tener un desayuno que va a ser una delicia. Otra cosa que me encanta de esta receta de huevos con verduras es que puedes utilizar las verduras que más te gustan o las verduras que tienes ya en casa. Voy a utilizar una sartén a fuego medio bajo, voy a agregar el huevo, voy a acomodar las verduras que más me gustan por encima y voy a cocinar esto muy lentamente. No quiero que se me vaya a quemar. Si es que te gusta que el huevo esté muy pero muy cocido, siempre lo puedes voltear para que se cocine por ambos lados, o si es que prefieres podrías simplemente utilizar una tapa por encima para poder cocinarlo de manera lenta. Y así es como nos van a quedar estas deliciosas tortillas llenas de sabor, llenas de verduras. Realmente agregar ese toque de queso cottage o queso cabaña le da un sabor demasiado especial, así que espero que se atrevan a probarlo. El queso cottage es algo que me encanta tener en casa, incluso tú misma lo podrías preparar, pero probablemente podemos dejar eso para otro video. Para el almuerzo vamos a preparar algo demasiado delicioso y es un bowl de cheeseburger. O sea, no vamos a hacer la hamburguesa en sí, sino simplemente vamos a usar los mismos ingredientes que pondríamos en una cheeseburger, pero en un bowl. Yo sé que suena súper extraño, pero créanme que es delicioso y es muy fácil de hacer. Para esto vamos a utilizar carne de res molida. Puede ser realmente el tipo de carne que ustedes prefieran. Si prefieren pollo, si prefieren pavo, también va a funcionar. Pero yo creo que con la carne de res va a ser mucho más deliciosa. Lo único que voy a hacer es cocer esto o cocinarlo en una sartén que está un poquito o ligeramente engrasada. Y vamos a utilizar una combinación de condimentos para tacos. Yo ya tengo, digamos, los condimentos listos, ya mezclados. Te recomiendo utilizar un fuego alto. De esa manera la carne no va a empezar a botar tanto líquido y bueno, se te va a hacer una sopa y no se te va a dorar. Yo utilizo fuego alto, empiezo a cocinar esto removiéndolo de cuando en cuando para poder separar la carne y una vez que está listo lo vamos a dejar a un lado. Una vez que tenemos la carne lista, prácticamente el resto es muy fácil, es cuestión de picar el resto de los ingredientes y lo que vamos a hacer es utilizar los ingredientes que normalmente llevaría una hamburguesa. Voy a agregar lechuga, voy a agregar tomate. Yo he elegido estos cherry, esos tomates cherry que me encantan, que yo me los podría comer así como si fuera una uvita. También estamos agregando un poco de cebolla picada finita. Si hay algo que obviamente no te gusta, simplemente omítelo y no pasa nada. Estoy utilizando acá algo que normalmente no está en la hamburguesa, pero quise agregar algo fresco como el pepino, que lo voy a cortar en cubitos. Y todo esto lo vamos a dejar a un lado mientras preparamos esta salsa deliciosa que va a hacer que este plato sea demasiado bueno. En un bol vamos a combinar todos los condimentos. Tenemos mayonesa light o mayonesa vegana. Le he agregado un poquitito de ketchup, nada más. Podrías utilizar otra cosa si lo prefieres. Estoy agregando trocitos de pickles, o sea, de pepinillos encurtidos, un poquito del jugo y vamos a combinar esto muy pero muy bien. Ahora que tenemos la salsa lista, el resto realmente es muy fácil. Simplemente vamos a acomodar todos los ingredientes dentro de un bol y lo puedes poner en el orden que tú prefieras. Al final lo que vamos a hacer es agarrar esta salsa deliciosa que es la que normalmente utilizarías para una hamburguesa, pero la vamos a utilizar como si fuera un aliño. Lo vamos a agregar todo por encima. Voy a agregar también estos pickles en el medio simplemente para que se vea más bonito y pues tenga una apariencia más parecida a un cheeseburger. Realmente
tienen que probar esa receta. Como se dan cuenta, es muy fácil de hacer. Vamos a combinar esto muy bien y tenemos ya nuestro almuerzo listo. Así que es perfecto para las personas que de repente no tienen mucha experiencia en la cocina. Para el postre les voy a mostrar esa receta que realmente la preparé el día anterior, pero la guardé para el día de hoy para poder mostrárselas, y son dátiles rellenos. Probablemente ya hemos visto una receta parecida. Lo único distinto de esta receta es que no solamente lo voy a rellenar con mantequilla de maní, sino también lo voy a rellenar con frambuesas. Últimamente estoy encontrando las frambuesas deliciosas a muy buen precio. Lo único que tenemos que hacer es tomar nuestros dátiles, le vamos a retirar la pepita que lleva adentro y luego podemos rellenarlo con lo que más nos gusta. Voy a utilizar un poquito de mantequilla de maní, esa mantequilla de maní cremosa, deliciosa. Luego vamos a tomar nuestra frambuesa y lo vamos a poner en el centro. Vamos a cerrar y lo vamos a dejar a un lado. Luego vamos a tomar chocolate oscuro. Ahora puedes conseguir diferentes calidades de chocolate. Lo único que vamos a hacer es tomar el chocolate, derretirlo en el microondas. A mí me tomó 2 tandas de 30 segundos y una vez que lo ven así, lo vamos a empezar a remover porque parece que no se ha terminado de derretir, pero si de repente lo ponemos por mucho tiempo se nos puede quemar. Simplemente removiendo se va a terminar de derretir. Si se te quema el chocolate, realmente no hay vuelta atrás. Tienes que botarlo y volver a hacerlo, así que te recomiendo hacerlo de a poquitos. Ahora voy a acomodar mis dátiles de esta manera para que sea mucho más fácil agregar el chocolate. Y podrías realmente bañar esto por completo con chocolate, pero yo simplemente le voy a agregar un poquito. A veces incluso cuando no quiero derretir chocolate, le pongo nips de cacao por encima. Estoy agregando una pizca de sal porque ustedes ya saben mi obsesión de la sal con el chocolate. Voy a llevar esto a la refrigeradora por unos 10-15 minutos hasta que el chocolate se ponga duro y va a estar listo. Puedes guardar esto dentro de un envase bien cerrado, lo puedes guardar en la refrigeradora, te puede durar por varios días si es que no te los acabas todos en un solo día. A mi familia le encantó, ellos se enamoraron de este postre y estoy segura que ustedes también lo harán. Bueno, ahora llegó el momento de la cena y realmente no tenía ganas de cocinar algo distinto, simplemente porque normalmente en el día a día no preparo 2 cosas distintas durante el día. Siempre trato de comer lo mismo que almorzado o una versión parecida de lo que he comido en el almuerzo. Voy a tomar los ingredientes que había utilizado en el almuerzo y lo voy a poner todo dentro de una tortilla que voy a poner a la sartén para que se ponga crocantita y deliciosa. De esa manera no tengo que pasar tanto tiempo en la cocina porque es un poco más realista, aunque les comento que sí, a veces se me da por cocinar todo el día y cocino incluso en la noche. Así que básicamente la cena de hoy es lo mismo que había preparado para el almuerzo, simplemente en una presentación distinta. Igual de deliciosa. Lo que hace que esto sea demasiado rico es que tienes que tostar la tortilla. Le va a dar un sabor totalmente distinto. Estaba demasiado delicioso. Realmente no sé qué más decirles para convencerlos de que tienen que probar la receta, pero acuérdense que en la caja de descripción vas a poder encontrar toda la información que necesitas con las recetas. De paso, si quieres suscribirte, puedes suscribirte y regalarme un like. De esa manera ayudas a que mi canal siga creciendo. Así que les voy agradeciendo por todo el cariño, por todo el apoyo. Como siempre, acuérdense que los quiero mucho, les envío muchos besitos y nos vemos muy pero muy prontito con muchísimas más recetas saludables. Chao.